Esta es la ayudantía del día de hoy para cerrar un poco lo que vimos ayer. Lo que vimos ayer es que los reales no son numerables y vimos dos pruebas de ello. Una, que es debida a Cantor y la otra a Harnack. En donde esa de Harnack lo que nos muestra es que eh, un conjunto numerable no ocupa espacio en la recta, a diferencia de los números reales que, por ejemplo, en el intervalo 0,1 ocupan toda la longitud en la recta, tal es así que esa longitud es 1 en ese caso, pero nosotros vimos que si suponemos que el conjunto es numerable, entonces esos elementos numerables que habíamos llamado alfas eh, no ocupan espacio en la recta, porque pudimos cubrirlos con una familia numerable de intervalos cuya suma de longitudes era tan pequeña como se quisiera. Entonces lo que nos dice eso, aunado al hecho de que eh, anteriormente habíamos mostrado que los conjuntos con cardinalidad Aleph 0 son el infinito más pequeño. Son el infinito más pequeño que hay. Y ahora hemos visto que los reales, la cardinalidad de los reales, no es la cardinalidad de un conjunto numerable. Entonces tiene que ser distinta. Y aquí viene la hipótesis del continuo. Entonces, si es distinta, y ya hemos visto que los conjuntos numerables constituyen el infinito más pequeño que hay, entonces Cantor lo que dice es que entonces el infinito de los reales es el siguiente que sigue al infinito de los conjuntos numerables, y que entre esos dos infinitos, es decir, entre el infinito de los naturales y el infinito de los reales al cual le vamos a llamar Aleph simplemente, este, no hay un infinito entre los dos. O no hay infinitos entre los dos. Entonces lo que supone Cantor es que el siguiente infinito tiene que ser el infinito del continuo, que son los reales. Entonces, no en esta ayudantía, esta es una ayudantía, dura hora y media. La siguiente, porque no sé hasta dónde lleguemos aquí, pero esto, digamos, lo voy a ver en alguna otra ayudantía. Eh, y ahí les platicaré un poco más sobre esa hipótesis del continuo y las cosas que se han hecho al respecto. Pero por el momento es una hipótesis que se mete diciendo, bueno, los reales no son numerables, y como los conjuntos numerables cuya demostración se acuerdan, echó mano del axioma de elección, entonces, como esos reales no son numerables, tiene que ser un infinito mayor a este, y Cantor lo que supone es que es el infinito que le sigue al infinito de los numerables, y que no hay un infinito entre ellos dos. Entonces vamos a definir, me parece que es la segunda definición de esta parte que estuvimos viendo ayer, el número cardinal
que le corresponde a R, o como lo hemos definido, a R o a la recta real, que es la misma cosa, es Aleph. Es decir, la cardinalidad de los reales va a ser Aleph, donde ese Aleph está, se le llama la cardinalidad del continuo. Así se refieren muchas veces, o es la cardinalidad de los números reales, o en el contexto de teoría de conjuntos, la cardinalidad del continuo. Y la hipótesis del continuo lo que dice es que este Aleph es el siguiente infinito eh, al de los conjuntos numerables, suponiendo que no hay un infinito intermedio. O sea, si no hay uno, bueno, que no hay ningún infinito intermedio entre ellos dos. Entonces, los reales forman un infinito más grande que los naturales. Ahora lo que vamos a ver, lo que vamos a ver eh, ahora es cómo se puede construir este infinito, a partir de qué operaciones. Más o menos les voy a... Esa parte va a ser muy... Esta parte va a ser muy informal porque realmente no forma parte del temario oficial por alguna extraña razón, pero no es parte. Y además, bueno, y en algún sentido sé por qué, porque necesitamos más herramienta para poder hacer las demostraciones de manera totalmente formal, y eso lo van a aprender en los primeros 2 años de la carrera, y en análisis matemático, como ya les he dicho varias veces, es donde van a hacer las pruebas formales de esto. Entonces, antes de entrar a eso, voy a mencionar algunas cosas que supusimos sin darnos, sin darnos cuenta, digamos, en la construcción de los números reales, como esa equivalencia entre puntos de la recta con las expansiones decimales. Entonces, la primera suposición, eso lo voy a poner aquí como observaciones. Entonces, observaciones. Eh, lo estoy diciendo, pero lo voy a escribir en la equivalencia puntos de la recta con expansiones decimales. Hicimos dos suposiciones que nadie me comentó. La primera es que teníamos una longitud, la habíamos llamado el cero, digamos aquí, y una distancia con un punto P. Entonces lo que decíamos era, nosotros elegimos una unidad de medida, en este caso, olvidándonos ya de las rectas y de cosas físicas, por ejemplo, la unidad. O sea, U igual a 1 sería nuestra unidad de medida. Y entonces lo que decíamos es, para nosotros saber qué número le corresponde o qué expansión decimal le corresponde a este punto, lo que hacemos es poner la unidad de medida y ver cuántas veces cabe de manera exacta en este, vamos a decir, en este intervalo. Y entonces decíamos, puede ser que no quepa ninguna vez, por ejemplo, o puede ser que quepa 2 veces completas y sobre un pedazo. Entonces lo que estamos suponiendo ahí es que al sobrar un pedazo, estamos suponiendo que si ponemos esa unidad de medida sobre ese pedazo que falta, nos vamos a pasar del punto P. Lo que quiere decir es que estamos suponiendo que, dado un punto P en la recta,
en la recta vamos a llamarle, en la recta real R, siempre existe, estamos suponiendo que siempre existe un n en los naturales, tal que multiplicado por la unidad siempre rebasa al punto P. Por la unidad de medida, en este caso u igual a 1, siempre rebasa al punto P. Entonces puede ser que esta distancia sea muy, 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 muy grande y que nuestra unidad quepa, no sé, 1.000.000 de veces, pero no completas, dejando un pedacito. Pero entonces para nosotros poder hacer, poder asignarle la división de esa unidad, estamos suponiendo que podría caber una vez más pasándose de ese punto P. Entonces existe un número natural tal que multiplicado por esa unidad rebasa el punto P. Eso lo estamos suponiendo y nunca, o sea, no lo estamos demostrando, estamos haciendo esa suposición a la hora de hacer la construcción con las expansiones decimales. Entonces, eso que acabo de escribir aquí y que acabo de tratar de explicar es la propiedad arquimediana. De la cual hablaremos mañana cuando empecemos a hacer la construcción de los números reales como un campo. Entonces, esa es la propiedad arquimediana. Y la otra cosa que supusimos, número 2, es de nueva cuenta que teníamos nuestro punto P a una distancia respecto al punto Q, si quieren llamarle, de manera que ese punto Q le damos el nombre del cero y entonces lo estamos acomodando todo en una recta, de manera que usamos esto para ver cuántas veces cabe la unidad, digamos que cabe 2 veces completas y va a quedar un pedacito. Y entonces lo que hacíamos era, de esa unidad de medida vamos a partirla en 10 partes iguales. Ya no voy a hacer los dibujos porque ya los hicimos. Lo dividíamos en 10 partes iguales. Y luego veíamos cuántas veces completa cabía ese y si se pasaba volvíamos a repetir el mismo proceso. Y eso dijimos que lo podíamos hacer hasta infinito. Entonces, lo que supusimos es que por muy pequeña que sea una distancia en la recta, siempre que hay una subdivisión de la unidad capaz de hacerse más pequeña, que dicha distancia. Este, entonces, eso fue lo que supusimos. Por muy pequeña que fuera la distancia, o sea, si aquí me falta este pedacito, lo divido en 10 partes y me quedan, no sé, 8, pero la siguiente ya se pasa. Entonces, este pedacito lo puedo volver a dividir en 10 partes. Y si se pasa también, ese nuevo pedacito lo puedo dividir en 10 partes. Y si se pasa de esos pedacitos, ese pedacito lo puedo volver a dividir en 10 partes. Entonces, lo que quiero decir es que cada una de estas cosas la podemos dividir en 10 partes de esta manera, donde cuando n es igual a 1,
Cuando n es igual a 0 estoy con la unidad, cuando n es igual a 1 es cuando estoy con los decímetros que decíamos, o los décimos. Luego cuando n es igual a 2 parto un décimo en 10 partes, lo cual me daría un centésimo de la unidad original, y así me sigo cuando estamos en base 10. Entonces, eso que estamos suponiendo que podemos dividir la recta infinitamente. Eso se llama el principio de divisibilidad infinita. Entonces, lo que vamos a ver es que la propiedad arquimediana es equivalente al principio de divisibilidad infinita. Entonces, además de los axiomas de campo, porque vamos a ver que los reales forman un campo ordenado, hay que meter una de estas dos propiedades, ya sea la propiedad arquimediana o el principio de divisibilidad infinita, que son equivalentes. Y además hay que meter una propiedad extra que diferencie a estos números reales o a la recta de los números racionales que ya tenemos, que ya sabemos que forman un campo ordenado. Entonces vamos a ver cuál va a ser ese principio, espero que mañana. Ahora, una tercera observación también es que si ustedes notaron, cuando definimos las expansiones infinitas yo puse esto de esta manera, para incluir a todos los números. Tales que A estaba en n0, que es n unión el 0. n0, acuérdense que es n unión el 0, donde cada AK era igual a 0, 1 hasta 9 para todo K, los números naturales. Y bueno, ya a eso le quitamos todas las colas infinitas de 9, que era ese conjunto T. Ahora bien pudieron haber dicho que en vez de poner este paréntesis grande, yo hubiera puesto que el conjunto fuera A.A1, A2, tal que A pertenezca a los enteros. Ahí estaría tomando los positivos, los negativos y el 0, y todo lo demás igual. AK de 0, 1 hasta 9. No lo hice así porque son cosas totalmente distintas. Esta cosa de aquí es distinta a esto de acá. Por ejemplo, digamos que A vale -1. Entonces, con la definición que nosotros dimos, nosotros tendríamos menos, por ejemplo, digamos que queremos poner el 1.5. Entonces, A vale -1 y A, déjenme quitar esto. A vale -1 y A1 vale, perdón, 5. Entonces, con la definición 2, como A es entero, entonces el número A.A1, en este caso sería A.A1 sería menos 1, pero ese 1 nada más afecta a este punto 5. Entonces, según nuestro algoritmo, si lo queremos representar en la recta, quitamos nuestra recta, y lo que nos diría es, este menos 1 nos diría, vete a la unidad una vez hacia la izquierda. Entonces estaríamos aquí. Pero luego el siguiente es positivo. Entonces lo que me diría es, ahora la unidad, como está en el primer lugar, tienes que partirla en 10. Pero la unidad del lado derecho, porque es positivo, y vas a agarrar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el punto que representa este número, va a estar representado por el punto 0.5 en la recta, menos 0.5 en la recta.
Pero si ahora tomo con la definición que dimos aquí, este número sería totalmente distinto a tomar menos 1.5, porque este menos afecta a ambos. Entonces, si lo represento en la recta, tengo el 0 y lo que me dice esto es, este menos afecta a ambos. Entonces lo que dice es, muévete una unidad a la izquierda, igual que antes, una unidad, y luego a la izquierda otra vez, toma la siguiente unidad, pártela en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé, 10, aquí me faltó. Y toma 5 a la izquierda respecto de la primera unidad a la izquierda que tomaste. Y entonces el punto estaría aquí, que sería en nuestra notación que nosotros entendemos, sería el menos 1.5. Digamos, pero este menos afecta a ambos para que con nuestro algoritmo lo podamos pintar como estamos acostumbrados. Ahora, bien pudimos haber definido esos números de esta manera, pero complicaría un poco las cosas, pero también se puede definir de esa forma. Entonces son las tres observaciones que quería hacer respecto a cómo definimos los números, las expansiones decimales. ¿Ok? Entonces por esa razón, a lo mejor si alguno de ustedes se preguntaba por qué en vez de poner el más menos aquí, no decimos que el A sea entero simplemente, es por el algoritmo que les expliqué, creo que antier, para poder representar este, un punto con una expansión decimal y viceversa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, otra cosa también. Eh, ya tenemos definido el conjunto de números reales como las expansiones infinitas menos las colas de 9. Ahora podemos definir un orden. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 1.3478, por decir algo, una expansión decimal, y otro número que sea 2, 3, 4, 5, 7, entonces vamos a definir el orden usual primero respecto al este entero que tenemos aquí. Entonces si sucede que, como en este caso, que 1 es menor que 2, entonces este número va a ser menor que este. Y después los casos que vamos a tener es cuando estos números sean iguales. Por ejemplo, que tuviera 1.3478 el mismo y luego por acá 1.2537. Entonces, cuando estos números son iguales, o sea, aquí lo que tengo es que A es menor que B, si llamo a este A punto A1, A2, A3, A4, por ejemplo, y este de aquí lo llamo B punto, B1, B2, B3, B4. Entonces, en este caso, tengo que si A, vamos a llamarle alfa y a este beta, entonces tenemos que si A es menor que B, entonces, que B, no que 2, es menor que B, entonces, alfa es menor que beta, vamos a decir. Pero ahora puede suceder, bueno, vamos a ponerle X y Y mejor. Simplemente son nombres, nada más es porque creo que bueno, según recuerdo voy a usar la alfa para algo, creo, pero no sé, X y Y. Pero puede suceder que A sea igual a B, como aquí. Entonces el orden me lo va a dar el siguiente dígito. En este caso, o sea, aquí vuelvo a tener A.A1, A2, A3, A4, otro número, y aquí tengo B.B1, B2, B3, B4. Entonces A1 es 3 en este caso y B1 es 2. Entonces tengo que A1 es mayor que B1. Entonces si esto pasa, voy a decir que este número, que es el número X, es mayor que el número Y. No sé si se entienda. Pero ahora
puede pasar que el primer dígito sea igual, es decir, que tenga x igual a 1.32456, etcétera, si quieren, uno general, y 1.3, 5, 7, 8, etcétera. Y de nueva cuenta este sería A punto, A1, A2, A3, etcétera. Y este sería B punto, B1, B2, B3, B4, etcétera. Entonces veo que A es igual a B, veo que A1 es igual a B1 y entonces me tengo que fijar en el que sigue, que puede que sea igual o puede que sea uno menor que otro. Y aquí veo que A2 es menor que B2. Entonces voy a decir que X va a ser menor que Y. O sea que X va a estar ubicado antes que Y en la recta. Y luego si el A2 es igual al B2, entonces me fijo en el que sigue. Y así podemos definir un orden en la recta. Entonces, definición número... Estamos número 3. Sean X igual a, con la notación que ya dimos, A punto, A1, A2, etcétera. Y igual a B punto A1, perdón, B1, B2, etcétera, de tal manera que pertenecen a los reales, como los hemos definido. Entonces, definimos el orden, un orden en R. Entonces, aquí no hemos definido todavía no hemos definido suma ni multiplicación. Solamente definimos quiénes son los elementos de este conjunto que llamamos R, que son las expansiones decimales. Entonces, es un conjunto que ya hemos demostrado tiene una cardinalidad más grande que la de un conjunto numerable en general, que equivale a decir que tiene la cardinalidad más grande que los naturales o que los enteros o cualquiera de esos que son numerables. Entonces es un conjunto infinito más grande que el de los conjuntos numerables. Entonces como conjunto puedo definir un orden ahí y ese orden va a ser de esta manera que expliqué antes, que no está relacionado con las operaciones de suma y multiplicación porque no las he definido. No sé si esto sea un campo o si lo sea. Ok, entonces definimos un orden en R de la siguiente manera. Y esa definición de orden la vimos en alguna clase antes del examen, si se acuerdan, cuando vimos que los complejos como campo no eran un campo ordenado, pero como conjunto sí podíamos establecer un orden en él. Pues lo mismo acá. No hemos visto que esto sea un campo todavía. Entonces el orden va a ser, pues, obviamente que X va a ser igual a Y, sí, solo sí, lo que explicamos acá. Entonces van a ser iguales si solo si es igual esta parte y todos sus elementos en la cola de números que tienen. Es decir, A es igual a B y AK es igual a BK para todo K en los naturales, para que sean iguales. Y número 2 vamos a decir que X es menor que Y, si solo si A es menor que B o A igual a B y A1 menor que B1 o A igual a B, A igual a B o A1 igual a B1 y A2 menor que B2, etcétera. Ok, entonces va a existir algún K para el cual dejen de ser iguales si se cumpla una condición como estas, como hemos explicado, hemos intentado explicar acá. Entonces, eh, con este orden se puede demostrar. Eso no lo vamos a hacer porque ya
Ya si les interesa, ustedes podrían checarlo en algún libro o hacerlo por ustedes mismos. Entonces se puede demostrar que con este orden, o bueno, se puede demostrar que esto es un orden para los reales, como los hemos definido. Muy bien, ahora que ya hemos visto que tiene un orden, entonces los reales van a ser un conjunto ordenado, digamos, los pueden denotar los reales como las expansiones infinitas y a esta relación de orden pues le pueden llamar de la forma usual, de esta manera, digamos. Ahora, bueno, iba a mencionar algo sobre el tipo de orden, pero creo que ya les había dicho que hay una infinidad de órdenes y de hecho es lo que usa Cantor para extender los conceptos del infinito, algo que se llaman números ordinales, que justamente cuentan cuántos órdenes hay en un conjunto, digamos, pero eso ya no lo vamos a ver. A lo mejor lo menciono después, pero no formalmente. Ahora, lo que de aquí podríamos sacar un montón de consecuencias sobre las expansiones decimales. Por ejemplo, una importante que sí me interesa ver, aunque sea de manera no formal, es que cómo distinguimos o cómo se distinguen, vamos a ponerlo así, cómo se distinguen eh, los racionales en las expansiones decimales. Y esto ya lo aprendimos desde la primaria, cuando nos ponían a multiplicar cosas con punto decimal y todo eso, o en la secundaria a lo mejor, que era que si la expansión decimal era finita, eso iba a corresponder a una fracción. Y también si era una expansión decimal infinita, pero periódica. Entonces, si en algún momento se empezaba a repetir un número, nos decían en la secundaria que eso iba a corresponder con una fracción. Entonces, las reglas para dividir dos enteros, nos van a decir qué expansión corresponde a cada elemento Q en los racionales. Entonces, tengo un elemento Q en los racionales, es decir, que Q lo puedo expresar como R entre S, por ejemplo. Y vamos a tomar por el momento R y S en los naturales para simplificar la expresión. Entonces lo que nosotros hacemos es un algoritmo que es la división. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Dividimos el entero R entre el entero S. Y lo que decimos es, si al dividir nos sale, bueno, esto lo voy a platicar, ya no lo voy a escribir, pero si al dividir tenemos un entero A y el residuo es un residuo este, R1, donde R1 está entre 0 y el S, o sea, es el sobrante. Entonces, si este residuo es igual a 0, ya terminamos. Y la expansión decimal en este caso sería finita, donde este A corresponde al A.A1, A2, A3, etcétera. Pero si es distinto de 0, entonces agregamos un punto decimal aquí y aquí le agregábamos un 0, ¿se acuerdan? Y entonces volvíamos a dividir sobre un A1 y este A1 entre podía darme un residuo 2, de manera que ese residuo 2 otra vez estuviera entre 0 y el número S. Entonces, si ese residuo era 0, nuestro decimal era A.A1. Pero si no era distinto de 0, entonces otra vez
agregábamos otro cero, buscábamos otro número que multiplicado por ese se aproximara al residuo con el nuevo cero que teníamos aquí y veíamos de nuevo si era el residuo, aquí es R2, perdón, distinto de cero, entonces seguíamos y si era igual a cero ya terminábamos. Entonces podemos ver con esto, este es el algoritmo de la división que van a ver en álgebra. Entonces, dado el algoritmo de la división, a cada entero le corresponde una expansión decimal. Finita o infinita periódica. Porque podía suceder que el residuo se fuera repitiendo siempre, que siempre me fuera dando el mismo, y entonces aquí iba a obtener el mismo valor cada vez para los números que están acá arriba. Y entonces obtenía una expansión decimal infinita pero periódica. Por ejemplo, no, puede ser que A1 y luego A2, A3 y luego el que se repitiera fuera el A3 siempre. Ok, como les digo, esto no lo voy a demostrar porque nos vamos a tardar un montón y ni siquiera lo vamos a usar después. Pero va a servir para lo que quiero mostrar. A ver si da tiempo hoy, si no en la siguiente ayudantía. Ahora, la pregunta es, ok, el algoritmo de la división permite asociar a cada entero. Digo, aquí lo puse natural para hacer la división, pero puede ser la R negativa y simplemente va a cambiar aquí con el menos todo. Y va a ser la misma cosa. Entonces, a cada entero le corresponde una expansión decimal finita o infinita periódica. Y ahora la pregunta sería al revés. Si a cada expansión decimal finita o infinita periódica le corresponde un número entero. Y entonces, como no lo voy a demostrar en general, digamos, esto que estoy explicando aquí sería la idea de la demostración, pero tendríamos que escribir el algoritmo de la división y todo eso de manera formal, pero creo que no lo han visto. Entonces, lo que me importa es que les quede clara la idea. Ahora al revés, si yo tengo una expansión decimal, por ejemplo, el número x igual a, no sé, a ver, déjenme ver mi cuaderno porque ya tenía uno preparado y no quiero estar haciendo cuentitas. Un segundo, déjenme abrir esto. Ah, ¿dónde está? Ok, entonces el número 4 puede ser el que sea, pero yo fui a buscar mi cuaderno porque no tengo calculadora aquí. Ah, bueno, aunque realmente no se necesita, pero bueno. El 429.13576. Les pongo la bibliografía de donde pueden encontrar esto en un anuncio más tarde. Entonces, si lo quiero hacer una fracción, pues esto también lo aprendimos en la secundaria, seguramente en la secundaria seguro. Y era, hay que recorrer el punto decimal de manera que esto se haga un entero. Entonces, sí, seguramente en la secundaria. Entonces es multiplicar por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5 el número x. Entonces multiplico por 10 a la 5 el número x. Este, Eso nos queda 10 a la 5x igual a 4, 2, 9, 1, 3, 5, 7, 6. Y entonces la x sería 4, 2, 9, 1, 3, 5, 7, 6. Ah, sí, ni siquiera voy a usar nada. Bueno, ya, está bien. 10 a la 5. Entonces, este numerito de aquí es un natural. Entonces, esto está en la forma P sobre Q, donde PQ pertenecen a los naturales.
y no son primos relativos. Entonces, perdón, son primos relativos. Entonces, esta cosa pues pertenece, o sea, Penta y Q pertenece a los racionales. Entonces, para las expansiones decimales finitas, es cierto que les corresponde un racional. Ahora vamos a ver una expansión eh, decimal periódica. Por ejemplo, vamos a llamarle x igual a... Si ahora como ya vi que esto no es necesario, a ver, x igual, por ejemplo, 21.372, y luego que aquí sea 164. Bueno, así vamos a ponerle otros dos, 8, 6, luego que se repita, no sé, 987, 987, 987, etcétera. Entonces, este sería un número con una expansión decimal infinita periódica. Entonces, vemos que a partir del 6 se repite este número. Entonces, según nos enseñaron, si es que se acuerdan, eh, tenemos que mover el punto decimal hasta donde acaba la expansión. Es decir, tenemos como dos índices. Un índice M, que sería el número de lugares que tengo que quitar este, antes de que empiece el periodo, o más bien el número de lugares que ocupa antes de que esté el periodo. En este caso es 1. No, déjenme quitarlo porque lo puse en blanco. Sería M igual a 1, 2, 3, 4, 5. Y luego hay que contar cuánto tiene la expansión decimal. Por ejemplo, en este caso, que así lo puse en blanco, ese sería n igual y tiene 3, 1, 2, 3. Entonces, si se repitiera el 9, 9, perdón, los 9 no están, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Entonces, n sería 1. Si se repitiera, no sé, 8, 1, 8, 1, 8, 1, n sería 2. En este caso, 9, 8, 7 serían 3, o podría ser 1402, 1402, 1402, ahí n sería igual a 4, etcétera. Entonces tiene 3 cifras en su periodo. En su periodo. Entonces multiplicamos eh, y, perdón, x por 10 a la 5, por ejemplo. Entonces sería 10 a la 5 por x, sería igual a 21, 3, 7, 2, 8, 6, porque la idea va a ser justamente restar los dos números para que se elimine la cola infinita. Punto 987, 987, etcétera. ¿Sí? Esa es la idea, si se acuerdan de la secundaria, es de alguna manera construir otro x, tal que cuando los restemos, toda esta cantidad, toda esta parte periódica se elimine. Entonces estamos multiplicando por 10 a la 5, o sea, en general, cuando yo cuente cuántos números hay antes del periodo, tendré que multiplicar por 10 a la m. Y esto va a ser una cosa. Y luego tengo que multiplicar por 10 a la 5 más el que está aquí, que sería 5 más 3, x, que sería 10 a la 8x, lo que nos va a dar con el periodo justamente. Entonces 2, 1, 3, 7, 2, 8, 6, y el punto se mueve 3 lugares, 9, 8, 7 punto, y 9, 8, 7, 9, 8, 7 repetido. Entonces este número que estoy poniendo aquí, o sea, en general, este sería un x', vamos a llamarlo. Y acá sería multiplicar por 10 a la m más n el número x, y eso me daría un x pi prima. Entonces vamos a restar este que es más grande siempre que este de aquí. Entonces restamos x pi prima menos x prima. En este caso sería 10 a la 8x menos 10 a la 5x. Y esto nos daría
este, 10 a la 8 menos 10 a la 5 por el número x. Y esto, ay, aquí es donde justamente por eso no quería, sería 10 a la 8, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, y a la 5, 1, 2, 3, 4, 5, entonces se van a ir puros ceros, y aquí me va a quedar 9, 9, 9, sí, ¿verdad? Creo que sí. Entonces me queda 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5 ceros por x, por ejemplo así. Entonces, cosas que sabemos ya de la secundaria, ¿no? Y este es un número natural, o sea, esto es igual a q por x, q por x. Pero q por x es igual a x b' menos x', que sería restar este menos este. Entonces, este menos este sería, todo esto se resta, este es x b', ¿no? O sea, lo que quiero decir, a ver, déjenme poner esto mejor de esta manera. Esto es igual a 2, 1, 3, 7, 2, 8, 6, 9, 8, 7, punto 987 periódico, menos 2, 1, 3, 7, 2, 8, 6, punto 987 periódico. Entonces, cuando haga la resta, todo esto se va a ir y habrá que restar este número de este. Ahora esto sí lo voy a tener que hacer en la calculadora de aquí del internet. A ver, déjenme. Para que quede bien, porque si no, 2, 1, 3, 7, 2, 8, 6, 9, 8, 7, punto... Ah, no, pero eso ya no. Menos 2, 1, 3, 7, 2, 8, 6. Y eso nos da un entero que es 2, 1, 3, 5, 1, 4, 9, 7, 0, 1. Que es, entonces de este lado, esto es igual a un número q por x. Y este es un número p, donde p y q son naturales. Entonces de aquí tengo que x es igual a p, o sea 2, 1, 3, 5, 1, 4, 9, 7, 0, 1 sobre q, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, que sería igual a p sobre q. Y esto es un entero porque tanto p como q son naturales, entonces es un subconjunto de n. Entonces, si lo hicimos, bueno, si lo hice bien, si divido esto entre esto me tendrá que dar esto de aquí. Entonces déjenme ver porque no vaya a ser la de malas, que no. Aunque da igual, más bien la idea es lo que me interesaba. 2, 4, 5. 21.3728698 Ok, aquí me lo cortó a 99. Me lo está aproximando. Ok, entonces está bien. Entonces de esto, digamos, esto que hice aquí es como se tendría, es una idea como para demostrar lo siguiente, que sería el teorema, ya no me acuerdo, creo que 4. Bueno, si no ahí ustedes lo adaptan a lo que tiene. Y diría, que x es un número racional, sí, solo sí, la expansión decimal de x es finita o infinita periódica. Entonces, esto lo que demuestra es que los racionales efectivamente están metidos en la recta, como la hemos definido, o sea, en los números reales como los hemos definido en términos de expansiones. Y de aquí podemos tener un corolario que nos diría que las expansiones
decimales finitas o infinitas periódicas son numerables. Entonces, si tengo una expansión decimal finita o infinita, eso quiere decir que ese número X está asociado, es un racional, tiene asociado un racional. Y los racionales son numerables. Entonces, esas expansiones son numerables. Entonces, como dije, este teorema 4 no lo hemos demostrado a todo rigor, pero estas ideas que pusimos aquí serían la base de la demostración. Y tampoco se los voy a preguntar ni nada. Y de aquí pueden verse un montón de cosas, como que, bueno, también obviamente una expansión decimal está bien definida para todo n natural. Entonces, cuando tengo todo n natural, es cuando estas cositas, bueno, cuando la unidad cabe exactamente en las distancias que estoy midiendo, ¿no? Y entonces tengo el A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, lo que sea. Entonces, todos los naturales están metidos también en las expansiones y lo mismo con los enteros, con el menos que teníamos. Luego de ahí, este, para decir, por ejemplo, que raíz de 2 está aquí, o sea, cosas como raíz de 2, que está en los reales, como los hemos definido con expansiones, lo que tendríamos que hacer es dar un algoritmo que nos diga cuánto vale esto. Entonces, y ese algoritmo nos va a ir dando la expansión decimal infinita de esta cosa que se llama raíz de 2, que sabemos que no es parte de los racionales, porque ya lo demostramos. Y que es parte de unos números que serían el complemento de los reales que hemos llamado irracionales al principio de esta sección. Entonces, números como esas raíces, como tenemos un algoritmo, entonces tenemos un algoritmo para raíz de 2, podemos decir que ese número está en los reales también. Por ejemplo, el número E, que es la serie infinita, no sé si hayan visto esto alguna vez, de 1 entre k factorial, desde k igual a 0, perdón. Entonces, el número E, este sería su forma en cómo lo puedo construir, así como con raíz de 2 es el método de la casita de la secundaria para calcular esa raíz. Igual aquí la E tiene su algoritmo. Entonces podemos decir que está ahí. Pero no nos vamos a meter ya en esto de que, por ejemplo, raíz de pi o todo eso. Nuestro objetivo va a ser ver que estos números son tantos que son los que llenan la recta. Ok, entonces de aquí se podría demostrar que, o sea, se tendría que definir una suma, por ejemplo. Una suma en los reales sería decir cómo sumo las expansiones decimales. Entonces tendría expansiones decimales finitas con expansiones finitas. Y ahí no habría problema para definir la suma. Luego, una finita con otra infinita. Pues tampoco, porque a la finita le metemos ceros de manera que complete a la infinita y entonces hacemos la resta término a término, digamos, o la suma. Y luego cuando tenemos una expansión infinita con otra infinita es cuando vendría el problema. Entonces, definir la suma es demasiado engorroso, como bien saben, y ya no decir con la multiplicación, pero bueno, se puede hacer. Y definiendo esa suma, entonces, bueno, antes de definir la suma, se puede demostrar que entre dos números reales cualesquiera siempre va a haber un racional y también un irracional, pero eso lo vamos a demostrar de otra forma, porque hacerlo así es bastante, no complicado, pero sí engorroso. También se puede, como un corolario de eso, que entre dos reales existe una infinidad de racionales y de irracionales, y análogamente que con los enteros, dado un número real, no existe el anterior ni el siguiente de ese número real. Y entonces con las operaciones de definiendo la suma y el producto, que es una tarea ardua,
se podía demostrar que los reales son un campo ordenado. Y entonces, o se podía continuar con este modelo de los números reales y trabajar con eso en cálculo, pero realmente, por ejemplo, cuando nosotros queremos demostrar algo en cálculo, por decir que f de x es igual a x cuadrada, tenemos esa función y queremos demostrar que es creciente, por ejemplo, creciente en cero infinito, ¿no? Sabemos que es una parábola. Entonces, por ejemplo, queremos demostrar que es creciente. ¿Qué significa que es creciente? Que tenemos que dar dos números reales arbitrarios, o sea, x, y en r arbitrarios, tales que 0 es menor que x menor que y, como se ve aquí. Pues si x es menor que y son mayores que 0, entonces la función tiene que cumplir que f de x es menor que f de y para que sea creciente, es decir, que x cuadrada sea menor que y cuadrada. Y para hacer esta demostración no necesitamos dar exactamente quién es, o sea, no necesitamos decir quién es este número y quién es este otro. Es decir, no necesito dar su expansión decimal o lo que sea, o lo que valga este número. Simplemente son dos números reales arbitrarios y la única propiedad que me interesa es que uno es menor que el otro. Entonces, para yo poder demostrar esto, me basta con conocer qué propiedades cumplen estas cosas, que son las relaciones de orden, para dos números cualesquiera, pero no necesito saber cuál es la expansión o cuáles son esos números exactamente. Entonces, lo que necesito son las propiedades que cumplen bajo esta operación de aquí, que son las propiedades de campo ordenado que vimos cuando revisamos el concepto de campo. Entonces, debido a esa dificultad que les estoy diciendo de si mantenemos el modelo de los reales como expansiones infinitas, o como expansiones decimales más bien, entonces el problema sería que en todas las demostraciones tendríamos que dar exactamente cuáles, o sea, tendríamos que decir x es igual a punto A1, A2, etcétera, y el y también, y entonces empezar a hacer cosas ahí. Y las demostraciones serían demasiado este, complicadas de ejecutar o tediosas de ejecutar, cuando realmente lo que necesitamos son las propiedades. Entonces, por eso el concepto de campo y definir a los reales como un campo ordenado completo es lo que funciona en el cálculo, porque realmente queremos las propiedades que cumplen bajo esas operaciones. Entonces vamos a desechar la idea de las expansiones decimales que nos sirvieron para mostrar que la cardinalidad de los números reales es mayor que la de los naturales. Ok, entonces ahora, digamos, esta parte ya estaría terminada y vamos a iniciar con un nuevo punto que sería el 1.4.5, que le vamos a llamar infinitos más grandes que el continuo. Como ya mencioné, se le llama continuo a los números reales. Entonces podría ser infinitos más grandes que los números reales si quiere. Y esta parte, si no acabo aquí, no la voy a continuar mañana. La voy a ver en la siguiente ayudantía que tengamos. Mañana lo que vamos a hacer es ya eh, mencionarles, porque no voy a mostrarlo. Y si ustedes quieren que lo muestre, haría un video como que al margen eh, de lo que se va a evaluar en el curso, por si lo quieren ver, si es que me lo piden, si es que me dicen que sí quieren ver cómo se demostraría geométricamente
que los números reales son un campo, pero vamos a explicar, o les voy a explicar mañana por qué los números reales son un campo, utilizando las expansiones decimales que hemos visto ahorita. O sea, que van a decir, entonces, ¿para qué vimos todo esto si no lo vamos a ocupar? O sea, realmente lo estamos ocupando para llegar a esa definición de campo. Entonces, les explicaré cómo es. Y esto lo voy a continuar aparte. Esto para que quede, digamos, redondeado la parte de que les comentaba ayer que hay que hay una infinidad de infinitos. Entonces, ok. eh, digamos que después de haber estudiado todo esto, surgirían un par de preguntas. Bueno, la primera, una pregunta importante que era saber si existía un infinito más pequeño que el de los conjuntos numerables. Lo respondimos con el teorema de Cantor, en donde utilizamos el axioma de elección. Es primera cosa que digamos no es aceptada universalmente, ¿no? Porque hay teorías de conjuntos que tienen el axioma de elección y hay teorías de conjuntos que no lo tienen. Y entonces, dado que la demostración de que los naturales es el infinito más pequeño contiene el axioma de elección, podemos tener teorías donde no necesariamente eso sea cierto. ¿Okay? Eso que les quede claro. Una segunda pregunta sería si existe un infinito, que es lo que me preguntaba su compañera Stephanie ayer, ¿no? Por ejemplo, si existe un infinito más grande que el de los reales. Entonces, esa es una pregunta importante y la voy a poner aquí. Y eso lo hizo su compañera ayer. ¿Existe un infinito más grande que el del continuo? Bueno, y le adelantaba la respuesta y le decía que sí. Este, siempre hay un, siempre va a haber, dado un conjunto con cierta cardinalidad, siempre va a haber un conjunto con una cardinalidad más grande. Siempre. Eso es lo que vamos a ver en lo que resta, bueno, hasta donde alcancemos de la hora y media que tenemos que ver hoy. Y la otra pregunta, que también ya respondimos que no la voy a escribir aquí, es si existe un infinito entre los conjuntos numerables, o sea, entre Aleph 0 y el de los reales, y Aleph. O sea, un infinito que sea mayor que Aleph 0, pero menor a Aleph. Y ahí es donde viene la hipótesis del continuo, de las cuales les voy a platicar al final. Este, qué cosas se tienen al respecto, para que tengan una idea general de estas cosas, ¿no? Entonces, este, como también les adelantaba ayer, y bueno, y fue otro de sus compañeros el que preguntó si se podía tener, si se podían tener cosas como infinito al infinito. Y entonces les mencionaba que se tenía una aritmética. Bueno, si recordamos, que era un número que era un número cardinal, era el número de elementos que tiene un conjunto. Entonces, si quieren eso, lo pongo aquí otra vez. Entonces, definición uno, un número A se llama número cardinal, que no me acuerdo si lo habíamos definido, creo que no, número cardinal. Un número, si es el número, no, ¿cómo le ponemos? Vamos a ponerle mejor así. Este, un número cardinal A
dice cuántos elementos tiene un conjunto. Entonces, si el conjunto es finito, pues la cardinalidad de ese conjunto finito es un elemento un subconjunto de los naturales. Si el conjunto es numerable, entonces ese cardinal me va a decir que tiene una cantidad numerable de elementos que es Aleph 0. Si el conjunto que tengo tiene la misma cantidad de elementos que el continuo, entonces ese número cardinal va a ser Aleph, etcétera. Ok, ahora, este, por ejemplo, si tuviéramos dos conjuntos finitos, un conjunto A y un conjunto B, de manera que finitos, A y B finitos, por ejemplo, y ajenos, es decir, que A intersección B sea igual al vacío, ajenos. Otra vez, es que no se entiende mi letra aquí, ajenos. Es decir, que la intersección sea vacía. Entonces, si son finitos y sabemos que la cardinalidad de A es igual a A, por ejemplo, y la cardinalidad de B pues es igual a un número B, entonces número cardinal en general, entonces podríamos decir cuál es la cardinalidad de los dos conjuntos y para hacer eso tendríamos que unirlos. Entonces, si unimos los dos conjuntos, la cardinalidad de A unión B sería la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. Ahora, cuando los conjuntos son infinitos, por ejemplo, puede ser que sean ajenos, pero que sean ajenos ya no va a ser importante, porque si se acuerdan, cuando teníamos dos conjuntos infinitos, cuando demostramos el teorema de la unión numerable, podía ser que en la unión tuviera un conjunto numerable de, de elementos aquí, y eso, o sea, se los podía quitar o se los podía meter y no iba a afectar a la cardinalidad total de los conjuntos. Entonces, cuando al menos de los dos, o sea, eso pasaba si tenía los dos, pero igual pasa si al menos uno de los dos, por ejemplo, A es infinito y el otro es finito, este, la cardinalidad por lo que vimos en los hoteles va a ser eh, la del conjunto infinito. Y entonces lo que haya aquí no va a afectar a la hora de sumar, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma se define cómo se suman, este, cuál es la suma de dos números cardinales. Entonces vamos a decir si A y B son dos números cardinales, es decir, que miden el número de elementos de un conjunto, definimos su suma, A más B, como la cardinalidad de la unión de dos conjuntos, donde esos dos conjuntos son conjuntos tales que la cardinalidad de A es igual a A y la cardinalidad de B es igual a B y A intersección B es igual al vacío, es decir, son ajenos. Vamos a tomarlo así en general, aunque si uno de los dos es infinito, no necesariamente tiene que cumplirse esto de aquí. Pero digamos, para incluir todos los casos incluidos cuando tenemos dos conjuntos finitos, porque si son finitos, entonces ya la unión va a contar como dos doble, digamos ahí, algo así. Entonces pedimos que sea vacía.
Ahora, ¿cuál sería la multiplicación? Es decir, si tenemos dos conjuntos tales que A es igual a, para recordar lo de los hoteles, a M, la cardinalidad de B es igual a N, por ejemplo. O sea, y vamos a ser más concretos, por ejemplo, que sea, tengo un conjunto A con 3 elementos y un conjunto B con 4. Entonces nosotros podemos formar de los 3 elementos que hay aquí, o sea, puede ser que A sea A1, A2, A3, pero como los puedo contar, los puedo poner en biyección con 1, 2 y 3, por ejemplo. Y el conjunto B, todo esto ya aprendimos a hacerlo. Tiene 4 elementos, digamos B1, B2, B3 y B4. Entonces, como este conjunto se puede contar, es finito, le puedo asociar el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, si formamos las parejas, por ejemplo, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, es decir, con m filas y n columnas, o sea, porque vamos a pensar que lo vamos a llamar n y m. Entonces tenemos todos estos 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 6, 3, 18, tiene que ser los 60, 70, a los 90, sí, ya falta poco. Entonces podemos formar este conjunto de parejas ordenadas. Y entonces si las contamos, tenemos 12. Es decir, tenemos 12 elementos a tener A y B. O sea, lo que hemos construido es una tabla de elementos con m renglones y n, o sea, en general va a tener m renglones y n columnas, y aquí en particular 3 renglones y 4 columnas, y va a ser igual al número de parejas que se pueden formar con cada uno de los elementos en cada uno de los conjuntos, en donde la primera componente son elementos que pertenecen al conjunto A que tiene m elementos, y la segunda componente son elementos que pertenecen al conjunto B. Entonces, el número de elementos del producto cartesiano, que sería esto que estamos formando las parejas ordenadas del producto cartesiano A cruz B, acuérdense que son las parejas ordenadas AB tales que A está en A y B está en B, que es precisamente lo que tenemos aquí. La cardinalidad de este conjunto va a ser el producto de las cardinalidades de los individuales. Esto para conjuntos finitos, pero el producto cartesiano se puede definir independientemente de la cardinalidad que tengan los conjuntos. Entonces, con el producto cartesiano se define el producto de números cardinales. Definición 3, dado A y B cardinales, se define A por B igual a la cardinalidad del producto cartesiano A cruz B. De nueva cuenta, donde A y B son conjuntos cualesquiera de cualquier cardinalidad. Tal es que la cardinalidad de A es A y la cardinalidad de B es B. Ok, entonces por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos demostrado que el producto cartesiano es numerable si A y B son numerables? Entonces, en particular, nosotros, por ejemplo, mostramos que como n es numerable, entonces n cruz n es numerable también.
Bueno, y de hecho eso lo demostramos antes para demostrar este justamente. Pero bueno, en particular, este, demostramos que n cruz n era numerable. Entonces, como n cruz n es otro conjunto y es un conjunto numerable, lo podemos hacer cruz con el mismo n. Y entonces teníamos cosas como n cruz n es numerable. A ver, lo que acabo de decir es, como n cruz n es numerable y n cruz n es un conjunto, entonces yo puedo hacer n, que es otro conjunto numerable, cruz con este nuevo que acabamos de, bueno, que demostramos que era numerable. Y por este teorema, esta cosa es numerable. Y así lo puedo hacer, este es un nuevo conjunto y lo puedo hacer producto cartesiano con n o con z o con q o con los que yo quiera y puedo formar una infinidad de conjuntos numerables. Ahora en particular, si b es igual a en la definición de aquí arriba, entonces voy a tener que A cruz A es un conjunto. Y entonces lo voy a poder hacer A cruz con A cruz A. Pero este A cruz A es un conjunto otra vez. Y entonces este lo voy a poder cruzar con A otra vez. A cruz, A cruz, A cruz A, etcétera. Entonces lo que yo puedo generar aquí es un conjunto que sea A cruz A cruz A, digamos K veces. Y entonces la cardinalidad de este conjunto A cruza K veces, por la definición que tenemos aquí, pues va a ser la cardinalidad del conjunto A, digamos, la cardinalidad del conjunto A es igual a por la cardinalidad del conjunto A cruza K menos 1 veces. K menos 1 veces. Y entonces aplicando la definición otra vez sería K menos 1 veces sería A, que es un A por K menos 2 veces, etcétera. Entonces lo que voy a tener es que esto es A por AK menos 1, que son las K menos 1 veces. Y la cardinalidad de este pues va a ser A a la K, obviamente, que es A por A por A por A por A por A por A, etcétera. Entonces, lo podemos poner como una definición. No, es una consecuencia, entonces no, así está bien. Entonces, por lo tanto, lo que hemos visto es que dado un número cardinal A y un K en los enteros, en los naturales, para K mayor o igual que 2, entonces tenemos que AK es igual a A por AK menos 1. Digamos, puede ser una proposición, vamos a ponerle proposición 1. Entonces, a partir de la definición, hemos demostrado que dado un número cardinal A y un K en los naturales, AK es igual a A por A la K menos 1. Entonces, en cierto sentido, cumplen las leyes de los exponentes, digamos, es lo que está diciendo aquí. Y esto es consecuencia de la definición 3, aplicado al mismo conjunto A, K veces. Ok, entonces un número, bueno, ¿qué iba a decir? Números cardinales. Creo que esto ya lo mencioné, pero se me olvida. Creo que sí lo dije. ¿O no? Bueno, si no lo vuelvo a decir. Hay números ordinales también. Y esos números ordinales, sí creo que lo dije mucho antes. Hay números que se llaman ordinales. Y esos números ordinales lo que hacen es, o sea, ¿qué va a ser un número ordinal? Un número ordinal va a ser un representante del tipo de orden que tiene un conjunto que está bien ordenado. Y entonces esos tipos de orden van a clasificar a los conjuntos bien ordenados. También sobre esos números ordinales mencionaré al final de esta parte
no hoy, sino cuando acabemos esto, eh, que hay una aritmética con los números ordinales y a partir de ahí también Cantor construye los infinitos, los posibles infinitos que hay, o todos los infinitos, digamos, pero eso sí ya no, solamente lo voy a mencionar, pero no lo vamos a escribir a detalle, digamos. Entonces, bueno, dado todo esto que tenemos también en la tarea y en clase, en particular cuando vimos lo de los hoteles de Hilbert, demostramos una serie de cosas que no pusimos. Entonces nosotros teníamos el hotel infinito lleno de gente. Y a ese hotel, en la primera cuestión que decíamos, tenemos un hotel infinito lleno. Entonces si llega una persona cabe y veíamos que sí. Y luego tomábamos un conjunto numerable de personas que llegaban y cabían. Entonces ese conjunto numerable de personas, digamos, es el conjunto B. Entonces teníamos un conjunto numerable y un conjunto finito. Y la intersección de ellos dos es igual al vacío, evidentemente, porque esa gente no está metida en el hotel. O sea, esa gente llega y no está metida en el hotel. Entonces, esa cola finita que llega no tiene nada que ver con la gente que ya está dentro del hotel. Entonces, su intersección es disjunta. Son conjuntos diferentes, no tienen nada en común. Y lo que mostramos es que la cardinalidad de ese conjunto, que por definición la cardinalidad de A unión B, como hemos visto antes, siempre y cuando sea la intersección igual al vacío, que en general, como demostramos después, no importaba si esa intersección era vacía o no, ya en general lo tomamos para cualquier conjunto. No sé si se acuerdan de eso, espero que sí. Entonces, por definición, esto es cardinalidad de A más cardinalidad de B. Pero en ese caso de los hoteles, este era un conjunto numerable, es decir, esta cardinalidad era Aleph 0. Y la cardinalidad de B era un número finito, porque este B era finito, digamos, con K elementos. ¿Se acuerdan esa fila de personas? Entonces, esa cardinalidad es K. Y vimos que todos cabían en el hotel, es decir, que hacer esa operación nos daba que el conjunto era numerable otra vez. Entonces, sumar cualquier número natural al Aleph 0 me deja el Aleph 0. Luego, una segunda cosa que vimos en los hoteles era, seguimos teniendo el mismo hotel, infinito, pero numerable. Y a eso le pegábamos ya no una fila finita de personas, sino una fila numerable de personas. Entonces, de nueva cuenta, en el caso de los hoteles, esa intersección era igual al vacío, pero en general esto que estoy poniendo se cumple aunque no tenga la intersección vacía. Entonces esta cola infinita, por definición esto es A más la cardinalidad de B. Entonces este hotel infinito pues tenía cardinalidad Aleph 0. Y esta cola finita, ¿se acuerdan que decíamos una cola finita cabe y veíamos que sí? Entonces esta cola finita, que es como los naturales, también se podía contar y era numerable. Tan podíamos cortar que decíamos que la persona 1, la persona 2, etcétera. Y esto vimos que seguía siendo numerable, es decir, que sumar Aleph 0 con Aleph 0 nos vuelve a dar el mismo Aleph 0. Luego lo que hacíamos era al hotel infinito meter una cantidad finita de colas infinitas de gente. ¿No se acuerdan? Teníamos una fila de gente, dos filas, etcétera, hasta K filas de gente.
Entonces esto lo uníamos con este con A1 unión con A2, donde cada una de estas es la fila que hay, A3, etcétera. Hasta acá porque era un número finito de gente. Ahora esto por definición pues lo vamos haciendo como 2 a 2, como si fueran sumas igual. Entonces lo que vamos a tener es que esto sería la cardinalidad de A más la de A1 más la de A2 más la de AK. La cardinalidad de A era Aleph 0. La de A1 también Aleph 0. Bueno, voy a poner la otra que está aquí más. La cardinalidad de A2 Aleph 0. La cardinalidad de AK seguía siendo Aleph 0. Entonces lo que tengo aquí, como hay bueno, para que quede bien, fíjense, vamos a ponerle aquí que es hasta K-1. Sigue siendo un número finito, ¿no? Entonces aquí sería K-1. Y entonces aquí tendría K-1 más 1, tendría K veces eso. Entonces esto quiere decir que multiplicar Aleph 0 por un número natural K, y vimos que todos cabían, entonces seguía teniendo la cardinalidad Aleph 0. Entonces, esta cosa, digamos, implícitamente sin darnos cuenta, es una consecuencia de eso de los hoteles. Y de hecho es una consecuencia del teorema que demostramos nosotros. Y luego veníamos con la unión numerable de numerables, pero antes de eso, bueno, o más bien, en vez de eso, el hecho de que A cruz B es numerable, si A y B son numerables. Entonces digamos que podemos construir un producto cruz de muchas cosas. En vez de llamarle A y B, voy a llamarle, o sea, vamos a ponerle A1 y A2, por ejemplo. A1 cruz A2 es numerable si A1 y A2 son numerables. Entonces, A1 cruz A2 es numerable y es un nuevo conjunto, un conjunto numerable. Entonces, lo puedo unir con un A3 que sea numerable. Y así puedo hacer ese proceso una infinidad de veces. Bueno, un número finito de veces. K veces. Entonces puedo hacer el producto cartesiano K veces. Y entonces, ¿qué es lo que tendría? Que la cardinalidad de A1 cruz A2, etcétera, cruz AK, sería igual, por definición, a la cardinalidad de A1 por la cardinalidad de A2. Así lo definimos el producto aquí. Aquí está. Entonces, haciendo esto varias veces por la cardinalidad de AK. Pero si A1 es numerable, su cardinalidad es Aleph 0. Y la de A2 también es numerable, es Aleph 0. Y la de AK pues también es Aleph 0. Entonces lo que tengo es Aleph 0 por Aleph 0 K veces. Entonces lo que tenemos es que esto a la K sigue siendo numerable por este teorema de aquí, aplicado varias veces. Entonces elevar Aleph 0 a una potencia natural no me mueve el infinito. Tampoco. Ni exponenciarlo, ni multiplicarlo, ni sumarlo con un número, ni sumarlo a él mismo. O sea, infinito más infinito me da infinito, digamos, el mismo infinito. Entonces, eso no hace hacer el brinco de un infinito a otro. Entonces, sin importar, con estos ejemplos que ya vimos desde antes, definiendo estas operaciones de suma y producto de números cardinales, podemos ver que no le hacen nada al infinito. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de operación
qué tipo de operación es capaz de producir el salto de tamaño del infinito. Es decir, en este caso, ¿qué operación me va a mandar? Va a hacer que Aleph 0 cambie a Aleph 1. ¿Cuál va a ser esa operación? Y bueno, ya se cumplió el tiempo. Entonces, pues lo que vamos a usar son las expansiones infinitas. Y eso va a ser eh, parte de la siguiente ayudantía para demostrar. Digamos, esto es importante porque hay unos problemas en la tarea donde hay que demostrar que los números algebraicos son numerables y los trascendentes no, y varias cosillas por ahí que les van a ayudar para su examen. Y además de que creo que esto es bastante interesante también. Entonces, voy a subir esto y el sábado, digamos que será la segunda parte de esto la voy a subir en correspondencia a que el lunes no tuvimos clase porque tuvimos que tomar para aplicar el examen, ¿no? Pero justamente como no quiero tomarme tiempo después del último día de clases, yo quiero acabar el 2 de diciembre cuando hice el calendario y de ahí que hacer los exámenes correspondientes y todo eso. Entonces, este tipo de clases que se pierden por examen o por o que se pierdan por paros o días de asueto, se recuperan. De cierto sentido las vamos a tener que recuperar para después no tener que tomar tiempo de los exámenes. Entonces, en la siguiente reposición de clase del examen que hicimos, vamos a terminar esto y vamos a ver cuál es esa operación que produce el salto para cambiar del infinito al F0 al Aleph 1.